Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar un minutico mientras se conecta la demás gente y ya iniciamos, ¿vale? Listo, bueno. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Eh, ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, Listo, profe. bien. Y espero que ya también se esté viendo la pantalla. ¿Sí? Listo, vale. Bueno, entonces, en este bloque de matemáticas vamos a terminar las construcciones de triángulos oblicuos. Vamos a terminar esas construcciones y también vamos a dar inicio a el teorema del seno, que es lo que yo les comentaba, una herramienta mucho más potente que las razones trigonométricas y que el teorema de Pitágoras para poder solucionar cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Estamos hablando de cualquier tipo de triángulo. Entonces es como pertinente saber que existen dos métodos de solución de triángulos oblicuos. El método gráfico, que es el que estamos trabajando en este momento, que es el de regla, compás, transportador. Ese método tiene una debilidad y es que las soluciones son aproximadas, ¿sí? O sea, podríamos estar entre dos ángulos, no sabemos si por ejemplo es 29 grados o 28 grados, y tenemos que hacer como una aproximación. Pues obviamente la regla, como trabaja solo centímetros y milímetros, podríamos dar una aproximación hasta los milímetros, pero no hasta la otra escala que hay. Entonces necesitamos es entender que el método gráfico nos da una buena aproximación, es una buena aproximación, pero no es exacta. Mientras que cuando veamos el teorema del seno y el teorema del coseno, sí vamos a tener una solución exacta. Pues depende de cuántos decimales estemos trabajando, pero sí, más exacta sí va a ser que el método gráfico. Entonces, em, voy a terminar este tema acá, el tema de la construcción de triángulos oblicuos. Em, Rápidamente, eh, yo les decía que existen em, seis casos, ¿no? El primer caso es el caso lado, 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 que ese es el que se, ese es el que se soluciona con regla y compás, con regla y compás, y usted mide con transportador los ángulos. ¿Listo? Con transportador, el primer caso. ¿Dónde hay un ejemplo de ese primer caso? Acá, ¿no? Entonces, ayer hicimos este ejemplo en donde uno de los lados medía 8, otro de los lados medía 5 y el otro de los lados medía 6. Entonces cogíamos el lado de 8, en uno de los extremos hacíamos una circunferencia de radio 5, en otro extremo hacíamos una circunferencia de radio 6 y encontrábamos el punto de intersección. Y ya con el punto de intersección se generaba el triángulo
y medíamos los ángulos con el transportador. Sencillo. Tenemos acá el segundo caso. El segundo caso habla de lado, ángulo, lado. Entonces, cuando nos den lado, ángulo, lado, usted tiene que identificar que es distinto a lado, lado, ángulo, ¿no? Cuando nos dan lado, ángulo, lado es porque las tres letras son distintas. Lado, ángulo, lado, las tres letras son distintas. Entonces nos dan dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos. Dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos. Aquí pues cogíamos el lado más largo, ¿sí? El lado más largo, y ahí generábamos el ángulo de 30. El ángulo de 30 en alguno de los extremos, ¿vea? Entonces cogíamos el transportador, medíamos 30, pasábamos una semirrecta, y encima de esa semirrecta pues debería estar el otro lado, que era de 4. Entonces acá 4 centímetros es lo que vale C minúscula, ¿no? Y ya con eso, entonces al medir los 4 centímetros acá, encontramos el otro punto del triángulo y generábamos el triángulo. Entonces con la regla se medía el otro lado, y con el transportador se medían los otros ángulos y quedaba solucionado. Entonces des en cuenta que con tres datos podemos encontrar los otros tres, ¿sí? Los otros tres datos, o sea que en otras palabras, con 3 datos se puede solucionar el triángulo, ¿sí? Se puede solucionar. El tercer caso habla de ángulo, lado, ángulo. Entonces nos dan dos ángulos y el lado que está en la mitad de esos dos ángulos. Entonces, por ejemplo, des en cuenta acá que B, que vale 4 centímetros, está en la mitad de el ángulo de 50 y el ángulo de 60. Entonces, este tercer caso, no, esperen, el tercer caso. Sí, el tercer caso. Este tercer caso sale bastante sencillo porque es solo construir el lado que nos dan, medir los dos ángulos en los extremos y revisar en dónde se cruzan, ¿sí? Y ya, ¿no? Con el transportador se hacen las dos semirrectas y se encuentra el punto de intersección, y luego se mide todo lo demás con regla y transportador. O sea que hay algunos ejercicios que no hay necesidad de utilizar compás, ¿sí? Hay algunos ejercicios que no hay necesidad de utilizar compás. Entonces, bueno, y la conclusión de la clase es que construir, o sea, si un triángulo es construible, entonces significa que se puede solucionar. Y hoy en la segunda hora, o sea, a las 7:45, vamos a ver que solucionar un triángulo significa que es construible. Por lo tanto, vamos a poderlo solucionar sin necesidad de construirlo, ¿vale? Entonces, eso era lo que teníamos, ¿no? Entonces, segundo caso, lado, ángulo, lado. Tercer caso, ángulo, lado, ángulo. El cuarto caso es cuando nos dan dos ángulos seguidos y un lado, dos ángulos seguidos y un lado opuesto a alguno de estos dos, ¿sí? Entonces ese es el que vamos a ver ahorita, ¿vale? Ese es el que vamos a ver ahorita. Entonces, póngale cuidado. Si nos dan dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, significa que dos letras tienen que ser dos datos tienen que ser de la misma letra. Me explico. Imagínense que nos dan el ángulo B, que es de 65 grados, el ángulo C, que es de 35 grados, y nos dan el lado, uno de los lados, ¿no? Entonces digamos que nos dan el lado B. Entonces el lado B minúscula, que le vamos a colocar acá 10 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos esos datos, y necesitamos encontrar todo lo demás, ¿vale? Entonces aquí voy a listar una cosita que necesito. Ok, bueno, vamos a revisar cuántas personas están conectadas. 32 personas. Ok, o sea, tenemos 31 y somos 32. Falta una sola persona. Bueno, listo, estoy revisando.
que seamos los que somos. Listo. Bien, entonces. Bueno, ahorita les tengo que dar alguna información acerca del taller. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que acabo de enviar un taller, el taller de estadística. ¿Alguien ya lo descargó o ya lo miró? No, los cogí de sorpresa. ¿Aló, están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, Sí, nos vi. profe. Sí, sí lo escuchamos. Ok, No lo listo. hemos sacado, profe. Listo, bueno. Entonces, sí, efectivamente les envié un taller. El taller es de estadística. Van a tener una semana para poderlo hacer. Entonces hay que aprovechar al máximo todos los espacios que tengan. Por favor, realicen preguntas en el que, en el foro que está habilitado. Ese taller, pues como todos los talleres que vamos a trabajar, son de 5 preguntas, de 5 puntos, perdón. Ustedes ahorita se van a dar cuenta en la clase de estadística. Lo de ahorita va a ser un repaso, ¿sí? Un repaso de todas las 3 distribuciones de probabilidad que hemos visto hasta ahorita, de las distribuciones discretas. Entonces, creería yo que con ese repaso pues tienen todo el insumo para poderlo hacer. Así que ustedes tuvieron una ventaja, y es que recibieron el taller antes de la clase, ¿sí? Entonces espero que si tienen algún tipo de pregunta la puedan hacer ahí en ese espacio. Igual tengo 3 ejercicios preparados para hacer en esa clase, y 3 ejercicios para cada una de las 3 distribuciones que revisamos, ¿sí? Entonces espero que lo puedan realizar. Son preguntas bastante sencillas, y la verdad, si usted lo sabe abordar, si usted lo sabe, eh, por decir, parametrizar, si eso significa parametrizar, o sea, sacar todos los parámetros para poder aplicar la fórmula de cada una de las distribuciones, ese taller se puede hacer en una página. O sea, es súper sencillo. ¿Listo? Entonces necesito es que, que lo aborden bien, que lo lean bien, que lo infieran bien. Y si tienen algún tipo de pregunta, pues la realicen en el foro o en alguna de las otras clases que vienen en la otra semana. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí seguimos con nuestro tema aquí de matemáticas. Tenemos esos 3 datos. Tenemos el ángulo B, el ángulo C y el lado B. Entonces, claramente nos hace falta encontrar el ángulo A, el lado A y el lado C. ¿Sí o no? El lado C. Bien, sin necesidad de construir, ya sabemos cuánto mide el lado A, el ángulo A, perdón. ¿Cuánto mediría ese otro ángulo? 80. 80, muy bien. ¿Quién habló ahí? Monroy. Señor Monroy, muchas gracias. Monroy. 80 grados, ¿cierto? Entonces 65, 35 daría 100, faltaría 80 para los 180, muy bien. Y ya con ese ángulo, dese cuenta que si el ejercicio era ángulo, lado, dese cuenta que ese ejercicio se volvió con este dato, vea, con este dato se volvió ángulo, lado, ángulo, vea, ángulo, lado, ángulo. O sea que el caso 4 se convirtió en un caso 3, ¿sí? Un caso 4 se convirtió en un caso 3, y por eso es que se va a hacer mucho más sencillo la construcción, porque ya sabemos cómo hacerlo. Póngale cuidado. Entonces el caso 4 se volvió caso 3, significa que tenemos que graficar el lado de 10, entonces vamos a graficar el lado de 10. A ver, entonces acá un lado de 10, ¿no? Entonces vamos a colocar 10 cuadritos hacia abajo. 2, 4, 6, 8, 10, ahí están. ¿Sí? Se supone que la regla debe estar configurada para esa escala. Sí, efectivamente. Mide 10. Listo. Ahora, vamos a tener que medir los 2 ángulos que están al lado del lado B, ¿sí? Entonces B vale 10 centímetros. Y medimos estos 2 ángulos. Esos 2 ángulos hay que medirlos con el transportador. Entonces coge el transportador, usted coge el transportador, lo ubica en una de las esquinas
que ubican una de las esquinas y, por ejemplo, usted ahí elige, ¿no? Vamos a medir primero el de 35 grados. Entonces, 35 grados, 10, 20, 30, 35 grados. Entonces usted coloca ahí una viñetica y genera lo que se conoce como una semirrecta. La genera así larguita ahí como para tener en cuenta hacia dónde se va a cruzar ese lado. El otro ángulo, entonces el otro ángulo sabíamos que era de 80 grados. Y acuérdense que si este es el lado B y este es el ángulo C, entonces el ángulo A sí o sí tiene que estar acá, ¿no? El ángulo A tiene que estar ahí. No puede estar aquí arriba porque tendría que ser opuesto a B. Entonces no quedaría bien nombrado ese triángulo, ¿vale? Ahora, cogemos el mismo transportador y nos vamos a la otra esquina a medir 80 grados. Entonces cogemos el transportador y medimos 80 grados. ¿Listo? Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, ahí está. Entonces colocamos una viñetica y pasamos la semirrecta. Y vea, ahí se generó el triángulo. Ahí se generó el triángulo. Entonces, con el punto de intersección, con el otro punto de intersección, pues uno podría decir que se finaliza el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya lo demás se puede medir, ¿no? Entonces, sabemos que esto es de 35 grados, sabemos que esto es de 80 grados, y ya lo otro se puede medir. Entonces, aquí por ejemplo, cogemos la regla, colocamos aquí el 0, y medimos este lado. Vean, más o menos cuánto mide ese lado. 10,9. 10,9. ¿Quién habló ahí? Martín. Martín. Perfecto, 10,9. Entonces vamos a dejarlo como 10,9. Sí, listo. Es como una aproximación, ¿no? Y el otro lado, entonces necesitamos medirlo. Entonces acá tenemos, esperen un momentico, tenemos acá, colocamos el 0 y volteamos esta vaina. ¿Cuánto mide eso? 6,4. 5. 6,4. ¿Cuál fue la otra niña que habló? Camila Martínez. Camila Martínez. Uy, esa es la primera vez que te tengo en la lista. Martínez Camila. Listo, vale, muchas gracias. Entonces efectivamente mide 6,4. ¿Sí? 6,4, listo. Entonces es una aproximación, ¿no? Es una aproximación debido a que no sabemos con exactitud el otro decimal. ¿Sí? No sabemos el otro decimal. Y nos faltaría medir el ángulo, ¿no? El ángulo que está por acá. Entonces cogemos esto, volteamos este transportador para medir ese ángulo. Y efectivamente ese ángulo tenía que medir pues lo que nos dio el ejercicio, que era 65, ¿no? Vea, 60, la mitad entre 60 y 70, 65. Ahí está. Entonces esto mide acá, ¿dónde está acá? Esto mide 65 grados, ¿no? Bien, esto está en centímetros y los otros son grados. O sea que ya definitivamente desarrollamos el ejercicio. Ya sabemos cuánto vale A. Entonces, ¿cuánto vale el lado A? 10,9 centímetros. 10,9 centímetros, correcto, sí señorita. ¿Y el lado C? 6,4. 6.4 centímetros. 6,4 centímetros. Perfecto. Listo. Entonces ahí ya quedó solucionado el triángulo. Sí, ya quedó solucionado el triángulo. Si se dieron cuenta, entonces no hubo ningún complique con el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. Todos fueron solucionables, ¿sí? No hay ningún tipo de, por decirlo así, restricción, ningún tipo de condición, ni nada por el estilo. Entonces, tener en cuenta que los casos 1, 2, 3 y 4 son solucionables, ¿sí? Son solucionables. Para el caso 5 y el caso 6, que es lo que viene ahorita, vamos a darnos cuenta que sí existe algún tipo de restricción. Algún tipo de restricción. Entonces, ¿qué tipo de restricciones van a generarse? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Esto le voy a hacer así como una división acá.
Entonces, tenemos caso 5. El caso 5, es más, el caso 5 lo podríamos dejar aquí en esta esquinita. El caso 5, que es el caso ángulo, 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 es el caso que se conoce como el caso con infinitas soluciones. ¿Sí? Espero haber, no, creo que no lo he explicado. Yo reviso acá. El caso 5. Ah, sí, efectivamente aquí lo expliqué, ¿no? El caso 5 tiene infinitas soluciones, porque si a usted le dan los tres ángulos de un triángulo, usted lo puede generar, ya sea pequeño, ya sea grande, o sea mucho más grande o mucho más pequeño, o sea que tiene infinitas soluciones porque todos los lados pueden variar de longitud, ¿cierto? Entonces, ese caso 5 hay que obviarlo o omitirlo, ¿sí? Pero pues omitir en el buen sentido, ¿no? Se sabe que existe, se sabe que tiene infinitas soluciones, pero no lo vamos a trabajar por lo que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Entonces ya más adelante usted trabajará el asunto con su memoria, ¿no? Con su memoria. Si le dan los tres ángulos, entonces usted dice, ah, no, pues necesito por lo menos un lado porque si no tendría así infinitas soluciones. Y el sexto caso, aquí es donde necesito hacer un poquito de énfasis. El sexto caso es el caso de el caso ambiguo. Sexto caso, el caso ambiguo. El caso ambiguo es cuando usted le dan dos lados y un ángulo continuo, ¿sí? Eso significa que el ángulo que le dan tiene que ser opuesto a alguno de los dos lados, ¿sí? El ángulo que le dan tiene que ser opuesto a alguno de los dos lados que tiene, ¿sí? Alguno de los dos lados que tiene. Entonces vamos a revisar gráficamente qué está pasando. Entonces hagamos un triángulo aquí pequeñito. Entonces, si le dan a usted dos lados, entonces usted, por ejemplo, le pueden dar a usted el lado A, el lado B y el ángulo A, ¿sí? El ángulo A. Eso puede pasar, ¿sí? Eso puede pasar. También le pueden, vamos a graficar otro por acá, a ver. Entonces, a ver, ejemplo, entonces le pueden dar el lado C, el lado B y el ángulo C, ¿sí? Entonces dése cuenta, vea, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo. Y siempre en este caso pues van a tener que darles dos datos de la misma letra. Si se dan cuenta, dos datos de la misma letra. Entonces hay que estar pendientes de eso. Hay que estar pendientes de eso. Ahora, voy a mostrarles por qué es ambiguo. El caso es ambiguo porque pueden pasar tres cosas. Pues las que ya se conocen, ¿no? Lo primero que puede pasar es que el triángulo tenga una solución, ¿sí? Una solución única. Que el triángulo tenga solución única. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que tenga dos soluciones. Dos soluciones. Y el tercer caso, o el tercer caso de este tercer subcaso, por decirlo así, es que no se pueda construir, o sea, no tenga solución, o no, sí, no es construible. No es construible. Entonces vamos a revisar esos ejemplos para poder entender por qué este caso se conoce como el caso ambiguo. Ustedes que saben más español, ¿esta palabra tiene los dos punticos acá? ¿O no? No. Sí, ¿cierto? Creo que sí. No va así. Sí, creo que sí. Bueno, si no me corrigen. Bueno, entonces esto se conoce como el caso ambiguo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para entender por qué, por ejemplo, puede tener dos soluciones. Entonces, vale, cuidado. Le voy a dar el lado A. El lado A mide, voy a colocarle 7 centímetros. El lado B voy a colocarle que mide 9 centímetros. Y el ángulo A voy a colocar que mide 25 grados. ¿Listo? 25 grados. Bueno, vamos a colocarle un poquito más. A ver, 30 grados. Ahí está. 30 grados. ¿Listo? Entonces vamos a revisar este ejercicio, vea.
lado, lado, ángulo, y dos datos son de la misma letra. Entonces, para poderlo graficar, necesito primero colocar el lado más largo, pues en este caso se va a poder graficar los dos datos que están juntos, vea, B y A. Entonces se van a poder graficar. Entonces graficamos el lado B, que mide 9 centímetros, entonces 3, 6, 9 centímetros, ahí está. 3, 6, 9, sí, correcto. Vamos a coger el transportador rápidamente, cogemos esto, lo centramos. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Listo. Entonces, tomamos el transportador y lo ubicamos en una de las esquinas para poder medir el ángulo de 30, ¿no? Entonces, sabemos que este lado, que es B, mide 9 centímetros y el ángulo A pues tiene que estar en alguno de los extremos, lo vamos a colocar acá. Aquí está el ángulo A. Bien, mide 30 grados ese ángulo, entonces cogemos 10, 20, 30, colocamos una viñetica y hacemos el paso de la semirrecta, ¿no? La semirrecta. Ahí tenemos esa semirrecta. Ahí está. Listo. Y la idea es poder colocar el otro lado. El otro lado mide 7 centímetros. Entonces, no sabemos hacia dónde va, porque tiene que medir 7 centímetros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el compás, ¿no? Vamos a utilizar el compás. Entonces voy a quitar esto primero. Voy a colocar acá que esto mide 30 grados. Ya tenemos dos datos y el otro dato que es el lado de 7. Entonces vamos a sacarlo a partir del compás. Vale, cuidado. Entonces, como el otro lado tiene que salir de esta punta de acá, de la punta izquierda, vea, entonces vamos a clavar ese compás ahí y vamos a abrir estos 7 centímetros. Entonces, 7 centímetros, ahí está. 7 centímetros. Y como ustedes ya suponen, entonces toca pasar lo que se conoce como el arco o la circunferencia, la semicircunferencia. Entonces cogemos esto, le vamos a colocar otro colorcito, coloquémosle negro y trazamos semicircunferencia, ¿sí? Ahí está. Entonces trazamos y pues, oh sorpresa, cortó esa semicircunferencia, cortó esta línea azul en dos puntos. Vean, cortó acá y cortó acá. Al cortar en dos puntos significa que tiene dos soluciones, ¿sí? Tiene dos soluciones. ¿Cómo así que tiene dos soluciones? Sí, pues efectivamente si usted cruza la otra línea ahí, pues esto tiene que medir sí o sí 7 centímetros. Porque es que lo graficamos a partir del compás. Entonces esto mide 7 centímetros y ya tendríamos el triángulo solucionado. Pero no es la única solución. ¿Por qué? Porque vea que si trazamos otra línea acá, esa línea también mide 7 centímetros. Ese segmento también mide 7 centímetros. O sea que los dos triángulos que se están formando ahí, el triángulo grandote y este triángulo pequeño, tienen las mismas condiciones, vean. Las mismas. Un lado de 9, un ángulo de 30 y el otro lado opuesto al de 30 de 7. Entonces, por eso se conoce como caso ambiguo, ¿sí? Es un caso ambiguo porque esto tendría dos soluciones. Como hay otros ejercicios que efectivamente sí solo tienen una solución, ¿sí? Hay otros que sí tienen una sola solución, entonces ya digamos que no se volvería ambiguo, pero eso depende, sí, claro, depende de la construcción y depende de dónde se crucen. Porque si usted va a graficar otro ejercicio de este tipo, lado, lado, ángulo, y da que la semicircunferencia solo corta en un punto a ese ángulo, pues sí, pues ya tiene solo una solución. Como también podría pasar que el caso no tuviese solución. Vean, voy a mostrarles. Imagínense que yo no le hubiese dado este lado de 7, ¿sí? Este lado de 7. Entonces imagínense que yo le hubiese dicho que no, que este lado mide que mide 3 centímetros no más, ¿sí? 3 centímetros no más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si cogemos acá, en este punto, y trazamos una semicircunferencia de 3 centímetros, vea que esa semicircunferencia nunca va a cruzar a este lado. Vea, si se dan cuenta que esta semicircunferencia nunca cruza este ángulo de 30,
Por lo tanto, ahí sería un caso que no se puede construir, o sea, no es construible. ¿Listo? Es un caso en donde no va a ser construible. Entonces por eso es que se conoce como caso ambiguo, porque puede pasar que tenga una única solución, que tenga dos soluciones, o que no sea construible. ¿Listo? Entonces para este tipo de casos vamos a tener un poquito de como más de delicadeza y entendimiento para ver si se está tratando del triángulo pequeño, del triángulo grande, o es un solo una sola solución. Y pues nada. Entonces, a ver, les comento. Del caso 6, los ejercicios que voy a colocar pues siempre van a tener solución, ¿listo? Siempre van a tener solución, así que lo importante es que ustedes sepan que este caso 6 se conoce como el caso ambiguo, ¿va? Bien, entonces ya con esto terminamos la cuestión de las construcciones, ¿sí? Las construcciones de los triángulos. Voy a colocar acá para el que quiera, ¿no? Para el que quiera, el que los quiera trabajar y todo lo demás, 5 ejercicios, los cuales les van a servir a ustedes para poder practicar. Si usted quiere, la próxima clase los retroalimentamos, el que quiera construirlos me dice, profe, yo hice tal, y pues revisamos esas construcciones. Esos ejercicios están acá. Ah, no, esperen que esto tiene aquí un orden. ¿A dónde los puse? ¿A dónde los puse? Los puse acá, a ver. Acá. Bien, entonces voy a borrar esto. Listo, entonces para que porfa rápidamente el que quiera, ¿no? El que quiera sáquele foto a estos ejercicios. Son 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios de cada uno de los casos que se pueden solucionar. ¿Listo? 5 casos. O saque una captura de pantalla, una foto. Rápidamente, en 5 segundos ya quito la pantalla. Para que pueda practicar esa construcción. Listo. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿de qué nos queda de este tema? ¿Qué nos queda de este tema? Nos queda de este tema, y espero que todo el mundo haya entendido, que si un triángulo es construible, entonces es solucionable. ¿Listo? Si un triángulo es construible, es solucionable. Ahorita los vamos a empezar a solucionar sin necesidad de construirlos, ¿vale? Entonces eso es lo que viene ahorita, y eso es lo que se conoce como los teoremas del seno y teorema del coseno. Y aquí pues tenemos nuestro propósito. Bien, entonces nuestro propósito de esta ahorita la que nos queda es demostrar el teorema del seno a partir del teorema de Pitágoras. Bueno, aquí en realidad no es sobre el teorema de Pitágoras, sino a partir de las razones trigonométricas. A partir de las razones trigonométricas, con el fin de solucionar triángulos oblicuángulos desde 3 datos dados del mismo, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a tener la misma información, mínimo 3 datos para poderlo solucionar, ¿vale? Bien, entonces les voy a mostrar cuál es el teorema del seno. Les voy a colocar eso acá. Teorema del seno. El teorema del seno es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Le dice a usted lo siguiente, vea. Que el lado A sobre el seno del ángulo A tiene que dar lo mismo que B sobre el seno de B, y tiene que dar lo mismo que C, o sea el lado C, sobre el seno de C. Acuérdense que todo esto que está dentro de los de seno son ángulos, ¿no? Y lo que está arriba son lados. Ese es el teorema del seno. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C. Ese es el teorema del seno, y ustedes se darán cuenta que con este teorema se pueden solucionar triángulos con mínimo 3 datos. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar, por ejemplo, esta parte del teorema, solo esa parte, ¿no? Solo esa parte.
Entonces, al trabajar solo esta parte, tendría 1, 2, 3, 4 datos. Y para poderlo despejar algún dato mínimo, usted necesita 3 datos, vean. Entonces, si usted tiene A minúscula, A mayúscula y B mayúscula, puede despejar B y encontrar directamente el valor del lado B, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, el lado A, el lado B y el ángulo B, usted puede despejar el seno de A y despejar directamente o sea, el ángulo con el seno a la menos 1. O sea que es una herramienta bastante importante para poder solucionar cualquier tipo de triángulo. Así que no se les vaya a olvidar cómo nombrar esos lados del triángulo, ¿no? Cómo nombrar esos lados. Entonces, si esto es el ángulo A, esto es el ángulo B y esto es el ángulo C, entonces cada uno de los lados tiene su nombre, ¿no? Entonces, opuesto a A está A, opuesto B está B, opuesto a C está C. ¿Listo? Si usted nombra mal los lados del triángulo, el teorema del seno no le va a servir. ¿Listo? Tiene que nombrarlo bien para que le funcione. Bien. Entonces, no solo vamos a aplicarlo, ¿sí? O sea, no me interesa más tanto así aplicarlo, sino lo primero que vamos a realizar es demostrar este teorema. ¿De a dónde es que sale esta ecuación? ¿Sí? ¿De a dónde es que sale esta ecuación? Y para demostrarlo, entonces vamos a generar nuevamente ese triangulito que hicimos allá arriba a la derecha, un poquito más grande. Entonces, tenemos acá el triángulo. Entonces, un triángulo cualquiera. Entonces, en ese triángulo trabajaremos nuevamente el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Bueno, este ángulo vamos a colocarlo aquí por fuera. El ángulo C y los lados, ¿no? Los lados A, B y C. Listo. Entonces, para poder demostrar el teorema del seno a partir de cualquier triángulo, entonces lo que vamos a hacer es trazar lo que se conoce como la altura del triángulo. La altura. Ustedes deben saber cómo se traza aquí la altura de este triángulo a partir de esta base, ¿no? Entonces, ustedes saben que la altura de este triángulo tiene que ser un segmento perpendicular a la base y que llegue hasta el otro vértice, ¿no? Hasta el otro vértice. Entonces ahí tenemos una altura. Y pues como esa altura, según la notación universal, a las alturas del triángulo se les conoce como h, ¿no? Por la nomenclatura en inglés, ¿no? Height. Entonces ahí tenemos la altura del triángulo, que es h. Bien, entonces, ¿para qué? Para poder generar lo que se conocen como dos triángulos rectángulos, ¿no? Aquí se está generando un triángulo rectángulo y aquí se está generando otro. Entonces tenemos un triángulo por acá y otro triángulo por acá, que son rectángulos. Entonces, en esos dos triángulos que se están trabajando, voy a colocarles aquí como en amarillito. En esos dos triángulos que se están trabajando, vea, uno por acá y otro por acá. Entonces vamos a trabajar la razón trigonométrica seno. ¿Cómo así seno? Sí, acá tenemos el lado A, el ángulo A, el cateto opuesto, vea, cateto opuesto porque este cateto es opuesto al ángulo y esta sería la hipotenusa, ¿no? Entonces cateto opuesto, hipotenusa y ángulo, pues directamente usted ya sabe que eso es seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, a h sobre b. Y lo mismo vamos a tratar de hacer con este triángulo de aquí a la derecha. Entonces ya no sería seno de A, sino seno de B, ¿no? Entonces, seno de B es igual al cateto opuesto y nos damos cuenta pues que el cateto opuesto es el mismo h, ¿no? Entonces, h sobre la hipotenusa, que en este caso no es B, sino es A. Listo. Entonces, esto ya yo creo que a ustedes se les viene a la mente que es un sistema de 2×2, entonces vamos a despejar la misma variable, en este caso es h. Entonces despejamos h en ambos. ¿Cómo se despeja? Entonces el b que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría b por el seno de a es igual a h, y acá quedaría a por el seno de b es igual a h, ¿no? Porque como está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Y aquí se conoce como igualación, ¿no? Entonces igualamos. Al igualar, entonces nos quedaría, si h es igual a esto y h es igual a aquello, entonces esto es igual a aquello, ¿eh? Entonces b por el seno de a es igual a por el seno de b.
y ya casi llegamos a la primera parte de la demostración, porque solo sería coger este seno de A y pasarlo aquí a dividir, y coger este seno de B y pasarlo aquí a dividir, porque cada uno de ellos está multiplicando, ¿no? Entonces quedaría B sobre el seno de B es igual a A sobre el seno de A. ¿Listo? Y ahí ya quedó demostrada la primera parte, vea. Esta primera parte que yo les había dicho, vea. Esta primera parte ya quedó demostrada. O sea que efectivamente, si usted coge el lado A y lo divide por el seno de A, tiene que darle lo mismo que el lado B sobre el seno del ángulo B. ¿Sí? Y pues faltaría demostrar este otro pedacito. Entonces, pues ustedes ya se percatarán que este otro pedazo se puede sacar a partir de la otra altura, ¿no? Ya no vamos a trabajar esta altura, sino vamos a trabajar esta otra altura. Entonces cogemos esta otra altura acá. Entonces trazamos. Tiene que ser perpendicular, ¿no? Tiene que ser perpendicular, o sea que forme ángulos de 90. Voy a ver si puedo revisar bien. Creo que por ahí, ¿no? Sí, como por acá. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Acto de fe que esto es un ángulo de 90 y esto aquí también es un ángulo de 90. Listo. Entonces, al trabajar ya esta otra altura, las alturas, ojo, las alturas de los triángulos dependiendo de la base no tienen que medir lo mismo, ¿sí? No tienen que medir lo mismo. Como no tienen que medir lo mismo, uy, como no tienen que medir lo mismo, entonces a esta otra altura la vamos a llamar de otra manera. Entonces podríamos llamarla H1, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma H, ¿no? Porque no miden lo mismo. No miden lo mismo. Entonces, para estos nuevos dos triángulos, ojo que aquí ya serían estos otros dos triángulos. Vamos a ver si me hago entender acá. Entonces ya sería este triángulo de acá y este triángulo de acá, ¿no? Entonces serían los otros dos triángulos. Para esos otros dos triángulos, entonces se trabaja de la misma manera. Entonces aquí trabajaríamos el ángulo A y aquí en este otro triángulo trabajaríamos el ángulo C. Entonces rápidamente usted sabe que el seno de A, del ángulo A, será el cateto opuesto, que es H1, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. ¿Sí o no? Bien, ahora en el triángulo de arriba, el seno de C es igual al cateto opuesto, que es H1, sobre la hipotenusa, que es A. Y hacemos exactamente el mismo proceso que está acá, un poquito más rápido, ¿no? Entonces despejamos acá H1, C por el seno de A es igual a H1. Aquí el A que estamos dividiendo pasa a multiplicar C, A por el seno de C, que es igual a H1. Igualamos, entonces quedaría C por el seno de A es igual a por el seno de C, ¿cierto? Y acá pasamos los senos a dividir. Entonces seno de A pasa a dividir acá. Entonces quedaría A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C, que este también que está multiplicando pasaría a dividir. Y ya quedaría demostrado, vea, que si la parte A es igual a la parte B y si la parte A también es igual a la parte C, es porque la parte B es igual a la parte C. O sea que ya quedaría completamente demostrado el teorema del seno. Entonces aquí queda demostrado. Cuando se termina una demostración, uno coloca un cuadrito relleno, ya con eso uno sabe que se terminó la demostración. Entonces ya el teorema del seno está listo para poderlo aplicar, ¿sí? Está completamente listo para poderlo aplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a revisar los ejercicios que hicimos construibles, ¿no? Las construcciones que hicimos para poder solucionarlo y revisar si efectivamente está bien o está mal el ejercicio. Entonces vamos a solucionarlos de manera analítica. Los ejercicios que hicimos, a ver, estos ejercicios están por acá. Ay no, acá. ¿Qué fue lo que trabajamos nosotros? Acá está. Esto es lo de nosotros, ¿no? Sí. Entonces acá teníamos un ejercicio caso 3. Vamos a coger este ejercicio, ¿vale?
Entonces voy solo a copiar este pedacito, este pedazo. Ya les digo por qué ese caso funciona. Caso 3. ¿Sí? Entonces vamos a coger ese mismo ejercicio, ¿sí? Y vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, antes de aplicar el teorema del seno, les puedo decir que directamente el teorema del seno sirve para el caso, perdón, sí, el teorema del seno sirve para el caso 3 y para el caso 4. Y obviamente con mucha precaución para el caso 6. ¿Listo? Para el caso 1 y para el caso 2 va a funcionar el teorema del coseno, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? El teorema del seno sirve para el caso 3, caso 4 y caso 6. Yo no necesito que ustedes se aprendan esto de memoria. Lo que necesito que ustedes se aprendan es lo siguiente. Vale, cuidado. Para poder aplicar el teorema del seno, necesitamos, acá voy a colocar, necesitamos mínimo de los 3 datos, voy a colocar aquí con otro color, de los 3 datos que dan, 2 deben ser de la misma letra. ¿Cómo así de la misma letra? O sea, nos tienen que dar C minúscula y C mayúscula, o nos tienen que dar A minúscula y A mayúscula y otro dato, o nos tienen que dar B minúscula y B mayúscula y algún otro dato. Deben haber dos datos de la misma letra, ¿vale? Para poder aplicar lo que se conoce como el teorema del seno. Y ya les voy a explicar por qué el caso 3 y el caso 4 pues coinciden con esa condición. ¿Vale? Que va el caso 3. Se supone que el caso 3, como es ángulo, lado, ángulo, todos los datos tienen que ser de distinta letra, ¿no? Ángulo A, lado B y ángulo C. Lo que pasa es que en este caso 3, con 2 ángulos usted puede hallar el tercero. ¿Sí? Usted puede hallar el tercero, o sea que aquí usted puede hallar el ángulo B fácilmente. ¿Cuánto da ese ángulo B? ¿Aló? 70. 70. ¿Quién habló ahí? ¿Aló? ¿Quién habló? Pues primero hablo Martín y después yo. Los dos nombres, porfa. Camila Martínez. Camila Martínez y Martín. Sí. Listo, vale, gracias. Bien. Ay, espera un momentico. Listo, bien. Entonces sí, efectivamente mide 70 grados, ¿no? Porque 50 más 60 es 110, o sea que le faltarían 70 para los 180. Entonces, el caso 3, que inicialmente tenía usted 3 datos de distinta letra, ahora tiene 2 datos de la misma letra, vea, B y B. Entonces, por este pedazo, por este simple pedazo, usted puede aplicar el teorema del seno. Entonces, ¿usted cómo va a aplicar el teorema del seno? Ya le explico, vea. Entonces usted coge, tiene los 2 datos de B, entonces sí o sí, para aplicar el teorema del seno tiene que colocar la parte de B. Y ahora usted va a elegir, ¿qué va a encontrar primero? ¿El lado A o el lado C? Usted elige, ¿sí? Entonces si usted va a elegir el lado A primero, bueno, entonces usted tiene que colocar la parte de A acá. B sobre el seno de B es igual a sobre el seno de A. Y si se da cuenta, no interesa si usted coloca esta primera parte acá a la izquierda y B a la derecha, no interesa, con tal de que la igualdad esté bien propuesta. B con B, A con A. ¿Listo? Entonces vamos a revisar de todo lo que está acá en esta pequeña ecuación, qué cosas tenemos y qué cosas no. Entonces tenemos, vea, tenemos B minúscula, tenemos B mayúscula porque lo acabamos de sacar, y tenemos A mayúscula. Nos faltaría A, ¿sí? Ese nos faltaría. Entonces, hay una manera muy sencilla de entender cómo despejar esto, ¿sí? Y espero que ustedes la capten, por favor, porque es bastante sencilla. Como tenemos una fracción igualada a otra fracción, para despejar alguno de los elementos de esas fracciones, usted podría aplicar lo que se conoce como la regla de 3, ¿sí?
Entonces haga de cuenta que este A es como la incógnita, ¿sí? Haga de cuenta que es como la incógnita, o sea el X. Usted sabe que una regla de 3 se soluciona, una regla de 3 directa, se soluciona como la multiplicación de la diagonal, o sea usted multiplica la diagonal, ¿sí? Multiplica la diagonal y divide por el que sobra, divide por el que sobra. Entonces usted directamente aquí usted podría decir, o sea que A, que es lo que tengo que hallar, es la multiplicación de la diagonal dividido por el que sobra, o sea B por el seno de A sobre el seno de B, ¿sí? Con este simple paso usted puede despejar la ecuación de un solo tajazo, ¿sí? De un solo tajazo. Si usted quiere despejarlo con otros asuntos, pues sí, también se puede, ¿no? O sea, yo tampoco le voy a decir que es que no se vaya a poder, pero en este caso se puede solucionar así. Por ejemplo, usted podría entender acá que el seno que está dividiendo, pues pasa a multiplicar y ya, ¿no? El seno de A que está dividiendo a A, como está dividiendo, entonces pasa a multiplicar y ya quedaría la misma ecuación. Pero este método de la regla de 3 me parece mucho más rápido ahorita para otros ejercicios. Ahorita se van a dar cuenta que va a ser mucho más rápido así. Ahora, entonces, como usted ya tiene despejada la ecuación, al tenerla despejada, ahí sí usted ya puede cambiar los valores. Vea, B, ¿cuánto valía B? Entonces B vale 4 centímetros. Seno de A, entonces seno de 50. Seno de 50 grados sobre el seno de B, que en este caso es 70, o sea, sobre el seno de 70. Y con esta simple operación ya encontró A. ¿Sí? Entonces coloque en la calculadora cuánto vale ese A. O bueno, les voy a mostrar. Entonces acá. 3,26. ¿Cómo? 3,26 me dio, no sé. 3,26, listo, entonces espérame. Voy a colocar aquí 3,26. Listo, entonces vamos a dejarlo como 3,26. Ahorita vamos a percatarnos en la construcción si efectivamente dio eso. A las demás tiene que darles eso. Creo que sí da 3,26. Entonces vamos a darnos cuenta que sin necesidad de construirlo y sin necesidad de medir nada, encontramos A. Vean, encontramos rápidamente A. O sea que A es 3,26 centímetros, ¿no? Nos faltaría el lado C. Entonces, para hallar el lado C, ¿quién podría decirme cómo aplicamos el teorema del seno? Nos falta hallar el lado C. Entonces, ¿cómo hacemos? B Sí, sobre seno de B sí, igual a C sí, sobre seno de C. correcto. ¿Quién habló ahí? Alvarado. Alvarado. Aquí ya te tengo. Listo, señorita Alvarado, perfecto. Entonces efectivamente hay que aplicar la parte de C. Ahora, cualquier otro dirá, bueno, profe, ¿por qué no aplico la parte de A si ya la tiene? Pues también se puede. Entonces usted puede colocar aquí, por ejemplo, A sobre el seno de A igual a C sobre el seno de C. Entonces, ¿cuál de las dos estaría correcta? Los dos. Las dos, sí, correcto, las dos, o sea, las dos, usted al despejarse tiene que darle exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que darle exactamente lo mismo. Yo no le estoy diciendo que haga las dos para corroborar, no, haga una sola, pero las dos tienen que dar lo mismo, ¿vale? Entonces, despejarse, entonces para despejarse, ¿qué es lo que hace falta? Entonces multiplicamos la diagonal y divide por lo que sobra, ¿sí? Divide por lo que sobra, entonces C sería igual a B por el seno de C sobre el seno de B, ¿cierto? Y acá, como va a despejarse, entonces multiplica la diagonal, divide por el que sobra, entonces quedaría C es igual a A por el seno de C sobre el seno de A. ¿Listo? Bien, entonces para este lado, para este lado vamos a cambiar los datos. Entonces B ya lo teníamos que era 4 centímetros por el seno de C, que en este caso es 60, por el seno de 60 sobre el seno de B, que en este caso es 70, seno de 70. ¿Listo? Y por este otro lado el despeje quedaría como C es igual a A, que es 3,26 por el seno de C, que es 60, sobre el seno de A, que es 50. Listo. Por este lado, ¿cuánto nos da C?
3,68. 3,68 centímetros, bien, y por este otro lado, 3,68. 3,68. Tiene que dar, ¿no? Pues tiene que dar 3,68. Puede que exactamente dé como 3,679 o 3,676 o 3,69, algo muy aproximado, ¿no? Pero eso depende de cuántos decimales usted trabaja acá. Pero sí, nos dio exactamente 3,68. Sí. Sí, si nos da 3,68, pues mejor, ¿no? Pues completamente de acuerdo, 3,68. Entonces, vea, ya solucionamos el ejercicio de manera completa. Entonces, C realmente mide 3,6 o 3,68. Listo. Ahora, lo interesante es revisar si gráficamente nos dio los mismos resultados, ¿no? 3,26 y 3,68. Entonces vamos a devolvernos al documento de la clase pasada. Entonces teníamos ese ejercicio, siempre me pierdo, acá está, 3,2 y 3,6, ¿no? Bueno, entonces ahí ustedes ven cuál es la dificultad, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Aunque no es tan descabellada no es tan descabellada el asunto. Vea que el lado A nos dio 3,3 y exactamente era 3,26, ¿no? Y acá el lado C realmente era 3,68, pero entre 3,68 y 3,7 hay 0,02 de diferencia, y entre 3,26 y 3,3 hay 0,04 de diferencia, o sea que es el método gráfico le da a usted una muy buena aproximación, ¿sí? Una muy buena aproximación. Entonces hay que estar pendientes de eso, que el método gráfico funciona, ¿sí? Funciona, lo que pasa es que las soluciones son aproximadas. En cambio, el método directo, uy, esperen un momentico, ¿dónde estamos nosotros? Acá. El método directo, entonces a ustedes les dan exacto, vea, les da ahora sí exacto 3,26 y 3,68, y así es como se aplica el teorema del seno. Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Entonces la idea es poder aplicar el teorema del seno para el caso 4 también. Entonces vamos con el caso 4. Entonces caso 4, a ver, yo tenía acá, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? En el caso 3, el lado que dan siempre tiene que estar en la mitad de los dos ángulos, o sea, tiene que ser en la mitad. Sí, correcto. O sea, el caso 3 te dice que es ángulo, lado, ángulo. Entonces, como es ángulo, lado, ángulo, el lado tiene que estar en la mitad de los dos ángulos. O sea que las tres letras tienen que ser distintas. Pero con dos ángulos tú sabes que puedes hallar el tercero. Entonces Sí, ya... profe, pero o sea, por ejemplo, ángulo, lado, como en donde iría el lado. Sí, nada. Listo. Entonces ya te digo a dónde caería el lado. Ya te digo. Entonces vamos a revisar el ejercicio que hicimos de ángulo, ángulo, lado. Y ya miramos. Espérame, ¿dónde es que estaba? Me pierdo. Acá. Es este. Este fue el ejercicio que hicimos de ángulo, ángulo, lado, ¿sí? Entonces voy a copiar este pedacito nomás. Acá. Listo, entonces control C. Listo. Estoy cogiendo el mismo ejercicio pues para corroborar que efectivamente todo coincida, ¿no? Que todo sea coherente. Entonces la pregunta de la señorita Garay: ¿cómo así o qué significa que sea ángulo, ángulo, lado y que sea distinto ángulo, lado, ángulo? ¿Sí? Entonces el ángulo, ángulo, lado te da algo así, vea. Entonces imagínate que este es el triángulo, ¿no? El triángulo. Entonces, bueno, hagámoslo más bonito porque eso está muy... A ver, acá. Digamos que este es el triángulo. Entonces si a ti te dicen ángulo, ángulo, lado, significa que tienen que darte, ponle cuidado, entonces ángulo, ángulo y lado.
así en ese orden. Entonces pueden darte, por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B y el lado A. ¿Si te das cuenta? O sea que los dos ángulos que te dan no están en los extremos del lado que te dan. Entonces mira, ángulo, ángulo, lado. Y con eso ya sabemos que deben haber dos datos de la misma letra. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Cojamos este triángulo. A ver. Este otro triángulo. Entonces, por ejemplo, si a ti te dan el ángulo B y el ángulo C, entonces posiblemente para poder considerarlo como caso 4, o te pueden dar el lado C, mira, ángulo, ángulo, lado, o te pueden dar el lado B, ángulo, ángulo, lado, y así quedaría como la ubicación de cada uno de los datos, ¿vale? ¿Sí era esa tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ah, ok, listo. Ay, no era la señorita Garay quien había hecho eso. Profe, Sí, dime. es que mira que yo hice el ejercicio anterior así solo graficando y si me daba exacto. Este No ejercicio. como... Sí, este- o sea, los lados me daban 3.6 y el otro 3,2 y eso. Ah, sí, no, pues o sea, hay como es que no es ni por milésimas, sino casi por centésimas que estaríamos revisando, ¿sí? Sí, efectivamente, Ah, bueno. pues eso depende de qué tan exacto sea tu construcción. Si tu construcción es muy exacta, pues sí, efectivamente te puede dar 3,2 o 3,6. Pero si yo te digo, a mí me dio 3,7 y a ti te dio 3,6, ¿cuál está más próxima a la respuesta? ¿Tú cuál crees? 3,6. ¿Segura? 3,7. Claro, porque mira que entre 3,7 y 3,68 hay Ah, sí, sí. 0,02. En cambio, entre 3,6 y 3,68 hay 0,08. Pero no, o sea, por eso te digo que por centésimas no vamos a ser como tan exigentes, ¿no? Si a ti te da 3,6, pues yo te lo valgo, claro, porque pues como no va, es una muy buena aproximación de la solución. Pero sí, efectivamente eso depende de qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan exacta sea tu construcción. Y sí, ¿no? Ahí está bien. Ah, bueno, gracias, profe. Listo, dale. Bueno, entonces aquí tenemos el caso 4. Ojo que lo vamos a... ¿Sí? Dime, ¿aló? Ah, pensé que estaban hablando. Ok, entonces... Profe, otra cosa, yo. Sí, dime. Y el lado está al comienzo, o sea, el lado ángulo es lo mismo, ¿cierto? Ah, sí, correcto, sí. Muy buena pregunta, sí. ¿Será que el caso lado, ángulo es este mismo? Sí, claro, correcto. Es el mismo caso. Si a ti te dan lado, ángulo es porque te están dando dos datos de la misma letra. O sea que este lado tiene que ser opuesto a este. Sí, es el mismo caso, sí señorita. Listo, entonces vamos a realizar el ejercicio. Rápidamente, en este caso 4, ahí sí ustedes se van a dar cuenta que tenemos dos datos de la misma letra, vea, B y B. ¿Sí? Tenemos B y B. Entonces, lo que nos haría falta es hallar el lado A, el lado C y el ángulo A, ¿no? Y el ángulo A. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de medir nada y de hacer cálculos, ¿cuánto mide el ángulo A? 80 grados. 80 grados. ¿Sí? 80 grados, correcto. 80 grados. Bien, ahora vamos a calcular alguno de los dos lados. ¿Cuál vamos a calcular primero? ¿El A? El A. Listo. Vamos a calcular primero el A. Entonces, para calcular primero el A, entonces debemos sí o sí implementar la parte de A sobre el seno de A. Y la otra parte tiene que ser de los datos que ya tenemos. O sea que B, tenemos los dos datos, ¿no? Entonces B sobre el seno de B. ¿Sí o no? B sobre el seno de B. Listo. Entonces, vamos a colocarle un poquito más de velocidad al asunto. ¿Cómo despejamos acá A? La velocidad se la ponen ustedes, no yo. ¿Aló? A por seno de A. Vamos a despejar A. O sea que este lo vamos A por seno de B B dividido seno por seno de A. por B seno de A. Uy, ¿cómo? A ver, una sola persona. B
C Sobre el seno de B. sobre el seno de B, correcto. Correcto. Entonces, así quedaría despejado, ¿no? Espera un momentico. Listo, entonces, como para que no se pierdan, si usted va a despejar A, entonces aplica la regla de 3. Multiplica por la diagonal, divide por el que sobra, ¿sí? Entonces, B por el seno de A dividido en seno de B, ¿sí? Para que no se pierda, por eso es que explico la regla de 3. Listo. Entonces, rápidamente aquí A sería igual a B, B es 10, entonces aquí colocamos 10 por el seno de A, o sea, el seno de 80, sobre el seno de B, que es el seno de 65. Listo. ¿Cuánto nos da ese A? 10,86. Te escuché 10,86. Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Quién habló ahí? Alvarado. Alvarado. Muy bien. Por ahí había escuchado a Monroy y a Ospina. Listo, bien. Entonces sí, efectivamente da 10,86. Ahora vamos a encontrar el lado que nos hace falta, que es C, ¿sí? Entonces, como nos hace falta C, entonces sí o sí vamos a tener que aplicar C sobre el seno de C igual a, y como ya tenemos todos los datos de A y todos los datos de B, usted puede elegir cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces vamos a colocar B sobre el seno de B. ¿Listo? Entonces, despejemos C. ¿Cómo queda el despeje de C? C igual B seno de C Sí, sobre seno de B. sí señor, correcto. Perfecto, así queda el despeje de C. Entonces C quedaría B, que es 10, por el seno de C, o sea, por el seno de 35, sobre el seno de B, que es seno de 65. Listo. ¿Y cuánto nos da ese C? 6.32. 6.32. ¿Listo? ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Me imagino que Sí, señor. Listo, 6.32, perfecto. Entonces, vamos a revisar si gráficamente nos dio algo muy parecido, vea. 10,86 y 6.32, ¿no? Entonces, vamos a revisar en el documento. Acá. ¿Sí era este? Pues sí, ¿no? Sí, correcto. Vean, entonces a nosotros nos dio, gráficamente nos dio 10.9, y si no estoy mal nos había dado teóricamente 10.86, ¿no? Y el C 6.4, ¿y cuánto nos dio teóricamente? 6,32. Sí, señor. Vea, entonces es una muy buena aproximación. Obviamente estamos desfasados en algunas centésimas, pero no es mucho, ¿no? No es mucho. Entonces 10,9, 6,4. O sea que efectivamente el teorema del seno funciona, ¿sí? El teorema del seno funciona. Y es una manera de solucionar los triángulos sin necesidad de que de graficarlos. O sea, solucionarlos de manera teórica. ¿Listo? Ahora voy a mostrarles un ejercicio aparte, ¿no? Un ejercicio aparte del teorema del seno, para revisar cómo se despeja un ángulo, ¿no? Aunque debe ser sencillo, ya usted debe imaginarse cómo despejar el ángulo, pero entonces hay que hacer un ejercicio para que todo el mundo tenga la misma información. Entonces, para despejar un ángulo necesitamos aplicar el caso 6, y ese caso 6 va a tener los siguientes datos. A ver, los siguientes datos. Dice, tenemos que el lado A, que es el caso 6 es lado ángulo, ¿no? Entonces el lado A mide 15 centímetros, el lado B mide 10 centímetros y el ángulo A mide 70 grados. ¿Listo? Entonces no lo vamos a construir, vamos a solucionarlo analíticamente, o sea que necesitamos hallar el lado que hace falta y los dos ángulos que hacen falta, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos esos tres datos. Bien, ¿quién podría decirme cómo atacamos el problema a partir del teorema del seno? ¿Con qué partes?
Ya los estoy soltando un poquito más. A ver, ¿con qué parte del teorema del seno iniciamos? A sobre el seno de A. A sobre el seno de A. Ok, ¿igual a qué? B sobre seno de B. B sobre el seno de B. Perfecto. A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B. ¿Por qué esta parte y por qué no la del C? Porque A tenemos los dos datos, vea. A y A. Y B tenemos un dato. O sea que con este dato ya podríamos hallar el ángulo B. ¿Sí? Entonces por eso es que se ataca a partir de este lado. Bien, entonces voy a repetirles lo de la regla de 3, porque aquí sí va a ser muy importante, vea. Tenemos A mayúscula y tenemos B minúscula, nos falta hallar este B. Entonces regla de 3, al aplicar regla de 3, seno de B, que es la incógnita, ¿no? Seno de B, que es la incógnita, ¿cómo le queda? A ver. ¿Aló? Seno de A por B. Seno de A por B, ok. Seno de A por B, ¿sí? Sobre A. Sobre A. Listo. Y así usted despejó en un solo paso, vea. En un solo paso usted despejó seno de B. ¿Por qué? Porque yo prefiero que ustedes hagan el despeje por este lado. Yo les voy a mostrar el despeje normalito, haciéndolo paso a paso, vea. Usted diría, bueno, tengo que despejar seno de B, ¿no? Entonces, como está abajo, lo primero que tengo que hacer es pasarlo arriba. Entonces quedaría seno de B por A sobre seno de A es igual a B. Y luego tengo que quitar estas cosas. Entonces el seno de A que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría seno de B por A es igual a B por el seno de A. Y luego este A que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda seno de B es igual a B por el seno de A sobre A. Vea, si se da cuenta, esto es esto mismo, ¿sí o no? B por seno de A, B por seno de A y abajo dividido en A. Es exactamente lo mismo. Pero vea todo el proceso que se hace al despejar por este lado. ¿Sí? Si usted lo quiere hacer por este lado no hay ningún inconveniente, pues con tal de que usted sepa cómo despejar, ¿no? Ahora yo les estoy dando un método para poder despejar en un solo paso, ¿no? Que es, multiplique la diagonal, o sea, si esta es la incógnita, ¿no? Multiplique la diagonal y divida por el que sobra. Y ya, así queda despejado, ¿vale? Entonces por eso es que trato que ustedes aprendan este despeje directo de la regla de 3. Bien, entonces ya tenemos despejado seno de B, entonces es solo cambiar los datos, ¿no? Entonces acá quedaría seno de B es igual a seno de A, o sea, seno de 70 por B, que es 10, sobre A, que es 15. ¿Cuánto nos da eso? 0,62. 0,62. Listo. En este caso, para no perder exactitud en los ejercicios, cuando saquen la división de estos números, trabajen con 3 decimales, ¿listo? 0,62 ¿y qué otro decimal? 6. 0,726. Correcto, 0,626. ¿Por qué otro decimal? Lo que pasa es que cuando vayamos a despejar aquí B, si lo trabajamos con 2 decimales o lo trabajamos con 3 decimales, se van a dar cuenta que el ángulo se desfasa en un grado, en un solo grado, un solo gradito, pues no es que sea la gran cosa, pero pues vamos a mitigar ese margen de error. Entonces, seno de B es igual a 0,626. ¿Quién podría decirme entonces cómo despejamos B? Solo B, ¿no? ¿Cómo queda despejado B solo? B es igual a por seno de B sobre seno de A. Ah, bueno, sí, ya lo despejamos, mira, pero entonces necesitamos esa acá, mira, porque ya, o sea, ya estamos acá. C menos 1 de 6.26. Seno elevado a la menos 1 de 6. Correcto. Seno a la menos 1 de quién? De 0.620. Sí, correcto. Entonces el seno pasa al otro lado como seno a la menos 1, como la función inversa, ¿no? Como seno a la menos 1. Y ya, o sea que ¿cuánto nos daría B? $38,75. 38,65 grados, correcto.
38,65 grados nos daría B. Profe, era 75. Ah, 75. 75, listo. Bien, 38,75 grados. Ok, o sea que antes de seguir solucionando esto, ya podríamos saber cuánto es el ángulo C, ¿sí o no? Ya lo podríamos conseguir. ¿Cuánto valdría ese ángulo C? ¿Algo? ¿Cuánto mide eso? 71,22, 25. 71,25, muy bien. ¿Quién habló ahí? Camila Martínez. Camila Martínez, ¿vale? Camila Martínez. Efectivamente, es 71,25, ¿sí? Entonces tú cogiste el 180 y le restaste 70 y le restaste 38,75 y ahí te tiene que dar el resto que es 71,25. Muy bien, entonces ya tenemos el ángulo C. Nos faltaría el lado C. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el lado C? A ver, alguien. C igual C igual. B por C. ¿B por qué? Seno de C Sí. sobre seno de B. Listo, vamos a revisar si efectivamente esa sería el despeje y sí, o sea, para que te digo, está bien, ¿sí? Entonces para los que no lo han visto aún, ¿de dónde salió esto? Entonces ella aplicó C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Entonces, para despejarse, lo único que hizo fue este seno de C que está dividiendo pasó a multiplicar y ya, B por el seno de C sobre el seno de B es igual a C. ¿Listo? Ahí ya quedó despejado. Entonces lo que hacemos es cambio de variables, o sea que B, que era 10, por el seno de C, entonces por el seno de 71,25 sobre el seno de B, o sea sobre el seno de 38,75. Listo. Entonces se calcula y me dicen cuánto es. 15,12. 15,12 centímetros. ¿A todo el mundo les dio lo mismo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, espero que con estos ejemplos que hicimos, porque estos son solo ejemplos, se entienda cómo aplicar el teorema del seno para solucionar todo un triángulo, ¿sí? Para solucionar todo un triángulo. Entonces aquí 15,12, ¿vale? Entonces ya tendríamos como, aquí ya la cuestión no es graficarlo de manera exacta, sino ya hacer un bosquejo de la situación. Entonces usted diría, bueno, entonces uno de los lados mide 10, entonces podríamos hacer lo siguiente, vean. A ver si me hago entender, vean. Uno de los lados mide 10, hagamos un bosquejo, ¿no? Un bosquejo de la situación. El otro lado mide 15 y el otro lado mide 15,1. Entonces usted dirá, no, profe, pero es que parece isósceles. Sí, pues es que casi que es isósceles, ¿no? Un lado mide 15 y el otro mide 15,1. Entonces usted diría, bueno, sí, pues esto mide 10, esto mide 15, 15 y este 15,12, ¿no? Entonces, al hacer así, significa que uno de los ángulos, el ángulo, por ejemplo acá, el ángulo B, el ángulo B, entonces tiene que ser de 38,75 grados, ¿sí? Esto es B, ¿no? Esto es B, o sea que este es el ángulo B. 15 era A, o sea que este es el ángulo A, y o sea que esto es C, o sea que esto es el ángulo C. Listo, o sea que el ángulo A, esto mide 70 y esto mide 71,25. Y esto es lo que se conoce como un bosquejo. Esto ya no es una construcción, sino es un bosquejo. Un bosquejo de la situación, ¿sí? Porque no estamos trabajando en escala,
¿sí? No estamos trabajando en escala, pero simplemente sí ya podemos entender qué es lo que está pasando con el triángulo, vea. Entonces, un ángulo de 70, otro ángulo de 71, un lado de 15, 12, otro lado de 15 y el otro ángulo de 38,75. Y pues ya tendríamos solucionado toda la situación, ¿vale? Entonces nos quedan 10 minuticos. Voy a colocar dos ejercicios y el que quiera participar y todo lo demás pues hágale, a ver. Entonces, ejercicios. A ver, tengo aquí ejercicios de, a ver, tenemos primer ejercicio, a ver, dice, tengo B es igual a 8, C es igual a 7, 8 centímetros, 7 centímetros, y el ángulo B es de 45 grados. ¿Listo? Y el otro ejercicio, a ver, vamos a colocarlo por acá. El ángulo A mide 36 grados, el ángulo C mide 33 grados y el lado C mide 5 centímetros. ¿Listo? Para que los puedan trabajar. Si alguien de pronto quiere participar, decir, profe, ya lo tengo, me dio tanto, como quieran. Este pedazo es como para que ustedes mismos trabajen, ¿no? Si tienen alguna duda, pues hacen las preguntas correspondientes. Vamos a dejar un tercer ejercicio. A ver, un tercer ejercicio. A ver, dice, les doy el ángulo B. El ángulo B que es de 100, el lado C que es de 9 centímetros, vamos a dejarlo, y el ángulo A que es de 20 grados. Ahí está. Y usted dirá, bueno, profe, si esto es del teorema del seno, ¿por qué no hay dos datos de la misma letra? ¿Sí, no? Pues que se puede hallar para que se aplique el teorema del seno. El otro ángulo, ¿cierto? El otro ángulo. Se puede hallar el otro ángulo, el ángulo 6, ya se podría aplicar el teorema del seno. Bueno, no sé si alguien ya quiere decir, profe, ya lo tengo, profe, así voy. No, nada. ¿Está difícil? Porque si está difícil me dicen y sigo explicando. Necesito que se pronuncien. Aló. ¿Creen que es conveniente que explique otro ejercicio? Para mí sí, profe, porfa. Listo, ok, vale. Entonces voy a explicar el ejercicio 1, ¿vale? Voy a explicar rápidamente el ejercicio 1 y la idea es que ustedes presten mucha atención. A ver, tenemos el lado B, el lado C y el ángulo B. O sea que nos hace falta hallar el lado A, el ángulo A y el ángulo C, ¿no? Eso es lo que usted tiene que hacer primero, ¿no? Entender qué es lo que le hace falta y revisar cómo va a ser para poderlo encontrar, ¿no? Entonces tenemos esos datos y necesitamos hallarlos, ¿sí? Entonces necesitamos hallar. Entonces dése cuenta que nos dan dos datos de la misma letra, vea, B y B. Entonces sí o sí usted puede aplicar B sobre el seno de B, ¿sí? Ahora le dan C, entonces con C usted puede hallar el seno del ángulo C, ¿sí? Entonces vea, tiene B y tiene C minúscula, tiene que hallar C. Entonces aplica la regla de 3. Entonces la regla de 3 le dice que el seno de C es la multiplicación de la diagonal y dividido por el que sobra. O sea que esto sería como C por el seno de B sobre B. Vea, la multiplicación de la diagonal dividido por el que sobra.
y ahí usted lo que hace es cambiar los valores, ¿no? Entonces seno de C es igual a C, que ya lo tiene, que es 7, por seno de B, o sea, seno de 45 grados, sobre B, que es 8. Y ya lo coloca eso, usted coloca eso en la calculadora, ¿sí? ¿Cuánto da eso? 0,61. 0,61 y otro decimal, porfa. 8. 8, 0,618. Acuérdense que ahí no está despejado todavía el ángulo C, ¿sí? Ahí todavía no está despejado. ¿Qué tendríamos que hacer? Seno a la menos 1. Seno a la menos 1, ¿sí? Entonces se aplica seno a la menos 1. Entonces seno a la menos 1 de 0,618. Y cuando usted ya aplica esto, pues ya encuentra C, el ángulo C, ¿no? El ángulo C es como pasar, qué sé yo, aquí voy a dejarlo como seno de C es igual a 0,618. Entonces el seno pasa al otro lado como seno a la menos 1, ya le queda despejado el ángulo C, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? 38,170. 38,170 grados, ¿no? Ahí está. Entonces 38,1, 38,17 o 38,170 grados es el ángulo C. Entonces ya encontró uno de los datos, ¿ya? ¿Sí? Ya encontró uno de los datos. Ahora, dese cuenta que con el ángulo B y con el ángulo C ya puede hallar el A, ¿sí? Entonces, señor Alejo, ¿está por ahí? Señor, sí señor, Su merced fue el que pidió el ejercicio, ¿cierto? sí señor. Listo, cuénteme cómo hace para hallar el A. Si ya tiene los dos ángulos, El B y el C, ¿no? Sí. Os digo, sumándolos y restándolos por 180, ¿no? correcto, ¿sí? Ahí está. Entonces con esa operación usted encuentra A. ¿Cuánto les dio a los otros? ¿Cuánto les dio A? 96,83. Listo, 96,83 grados, vea. Entonces ya casi está listo el ejercicio, solo nos falta hallar A. ¿Y cómo hacemos para hallar A? ¿Quién quiere participar ahí? Seno de A. Seno de A. ¿Aló? Sobre A. Ok, seno de A sobre A. No, espere, ¿qué? Sí, Si era no importa. Vea, acabamos de darnos cuenta que también se puede aplicar así. Seno de A sobre A es igual a... Bueno, les voy a ayudar, vea. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. Todos dirán, profe, pero los lados no eran arriba. Así también funciona el teorema del seno, con tal de que los ángulos pues estén arriba, ¿no? Y los lados estén abajo. Así también funciona. Entonces, si usted quiere despejar A, bueno, listo, entonces ahí se puede despejar A, ¿no? Entonces, si usted quiere despejar A, pues aplica la regla de 3, ¿no? Entonces, multiplica la diagonal y divide por el que sobra. Entonces, espero que no los haya cogido de sorpresa, ¿no? Así también se puede aplicar. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B, porque son las mismas proporciones las que se están trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda acá despejado? A ver, cuénteme, ¿cómo queda la regla de 3? Seno de A por B sobre seno de B. Seno de A por B sobre seno de B. ¿Ahí quién habló? Muñoz. ¿Muñoz? Sí. Muñoz, ¿dónde está Muñoz? Ahí Muñoz, no la tenía. Bueno, Muñoz, bienvenida. Listo, señorita Muñoz, ahí sí queda despejado, correcto. Y ya sería solo cambiar los datos, ¿no? Entonces seno de A, ya lo teníamos por acá, ¿no? Entonces seno de 96,83 por B, que era 8, sobre el seno de B, que era 45, seno de 45. Y ya, ¿cuánto nos daría eso? $11,23. 11,23. Y ya tendríamos solucionado el ejercicio. 11,23. Bueno, antes de despedirme y ya irnos a la otra clase, tengo que comentarles algo, vea. Des en cuenta que el lado, perdón, 11,23, estos no son grados, 11,23 centímetros. Tengo que comentarles que el ángulo mayor, que es 96,83,
también coincide con el lado mayor, vea. Entonces, a ángulo mayor, lado mayor. Sí o sí siempre va a pasar lo mismo. Al ángulo mayor debe coincidir con el lado mayor, porque los otros lados son 8 y 7, vea. El lado A dio 11. Y el ángulo mayor de todos, 45, 96 y 38, también es A. Entonces, el ángulo mayor debe coincidir con el lado mayor, vea, A y A. Por lo tanto, vea, el lado menor coincide con el ángulo menor, vea. Entonces, cosas que usted tiene que empezar a revisar. Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en 45 minutos. Ojo con la siguiente clase de estadística, es súper importante, es muy clave que usted esté presente. ¿Listo? Para que pueda entenderlo del taller. Nos vemos ahorita, chao. Chao, profe. Chao.